¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Mientras que terminan de llegar sus compas, les voy a dejar el link de la asistencia, por favor, ¿no? Para que la vayan llenando, por favor, muchachos. En un par de minutos empezamos. Recording in progress. Ok, chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de física, tal y como lo hemos estado llevando. Em, Luego de haber practicado, ¿no es cierto?, y conocido o conversado acerca de, de posiciones, perdón, posiciones vectoriales o vectores de posición y vectores, velocidades y aceleración en dos dimensiones. Luego de eso, eh, y luego de haber estudiado en detalle un poco más profundo lo que son tiros parabólicos y practicado en dos talleres, el día de hoy vamos a comenzar con los que son los movimientos circulares, ¿no? Vamos a comenzar los movimientos circulares, ¿no? Entonces, para eso voy a compartir mi pantalla y vamos a estudiar un poco, ¿está bien? Los movimientos circulares son los que hoy vamos a empezar a trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué suceden con estos movimientos circulares? ¿Dónde estamos? Estamos aquí, ¿no? Entonces, de los movimientos circulares, como tal, ¿no es cierto? Bueno, como si uno se lo puede dar cuenta, un movimiento circular, ¿no? Un movimiento circular es un movimiento, perdón, tengo aquí un pequeño problema técnica. Ok, sí, sí, Ibaña, deme unos minutos y luego voy a poner el link de la asistencia, sin problema. Ok, entonces, ¿qué decíamos? Vamos a comenzar a revisar y a trabajar con movimientos circulares, ¿no? Eso más o menos vamos a hacer. ¿Cuáles son los movimientos circulares? Valga la redundancia, son los movimientos que se van a mover de manera circular, ¿no? Esos serían los movimientos circulares. Pero antes de comenzar ya a hablar netamente de los movimientos circulares, me gustaría dejar en claro algo que a veces hay mucha duda, ¿no? Y son lo que se conoce como desplazamiento angular, denotado por la variable delta teta, ¿no? Denotado por la variable delta teta. Entonces, estos desplazamientos angulares, para nosotros van a ser muy importantes conocerlos, cómo se los definen. Entonces, imaginemos, ¿no es cierto? Imaginemos que nosotros vamos a estar aquí en algún lugar, vamos a llamar en una posición teta 1, ¿no? Vamos a llamar posición teta 1, y nosotros queremos llegar hasta este otro lugar, ¿no? Queremos llegar desde este famoso teta 1
perdón, queremos llegar de ese θ1 hasta este otro lugar, un famoso θ2. O sea, por una posición angular distinta, ¿no? Eso sería el θ2, ¿no? Desde este punto 1, que es una posición en una circunferencia, hasta la posición en otro punto de la circunferencia. Entonces, si yo, ¿no es cierto?, todo esto yo despliego o comienzo a medir a partir desde el eje de las X positivo, ¿no es cierto?, yo puedo decir de que de aquí hasta acá va a haber un ángulo θ1 y obviamente puedo decir que desde aquí hasta este otro lugar tendríamos nuestro θ2, ¿no? Entonces, ese pedacito de arco, ese pedazo de arco angular, repito, ese pedazo de arco angular que se denominaría, ¿no?, lo que va desde θ1, θ2, ese pedazo de arco angular es lo que se denomina como delta θ, ¿no? Y se denomina como delta θ. Entonces, para nosotros, de aquí en adelante, okay, están llegando muy tarde. Entonces, para nosotros, de ahora en adelante, vamos a definir ese arco, vamos a decir así, esa longitud, esa diferenciación de ángulos, nosotros lo vamos a definir de ahora en adelante como un desplazamiento angular, ¿no? Y una vez ya medio visto, yo puedo claramente ya definir ese tramo angular, repito, dentro de un círculo como delta θ, ¿no? Este pedacito que está aquí, ¿no? Esto sería nuestro delta θ. Si nosotros tenemos, angularmente hablando, una variación de ángulos, un delta θ, debemos de conocer que ir desde este punto con θ1, con un ángulo θ1, hasta ir hasta el punto de ángulo θ2, nos genera, ¿no es cierto?, un recorrido curvo, o sea, una longitud de línea curva, una longitud de arco angular, ¿no? Esa longitud se la define por la letra S, ¿no? Esa longitud, repito, de arco. Y si nosotros conocemos de que estamos obviamente moviéndonos en un medio que es un medio circular y tenemos claro que es un radio, si nosotros tenemos claro que es un diámetro y un radio, nosotros podemos validar esta siguiente ecuación. ¿Qué podríamos decir? Podríamos decir que el arco de curva, o mejor dicho, vamos a analizarlo como tal, como desplazamiento angular. Podemos decir que ese desplazamiento angular delta θ, eso podemos decir, que ese desplazamiento angular delta θ va a ser igual a esa longitud, S dividido para la longitud del radio, ¿sí o no? Esta que está aquí es una ecuación simple que se la puede utilizar claramente en cualquier movimiento circular, perdón, en cualquier movimiento que tenga circunferencia se la puede utilizar. Esto es una ecuación madre, ¿no? Una ecuación importante. Y aquí aquí quiero comenzar con la parte como que medio interesante, ¿no? Si usted se pone a analizar, ¿en qué unidades debería estar el delta θ? Si usted ve bien, el S, que es una longitud, ¿en qué unidades debería estar? Por ejemplo, si hablamos del sistema internacional, debería estar en metros, ¿no? Porque son unidades de longitud. ¿Y el radio, en qué unidades debería estar? Si usted se da cuenta, el radio, si estamos en sistema internacional, también debería estar en metros, por lo cual deberían eliminarse. Entonces, yo de manera normal, consciente, yo puedo decir que el delta θ, la variación, en este caso el desplazamiento angular, realmente es un valorcito adimensional, ¿sí o no? Es un valor adimensional. O sea que no tiene unidades, porque si usted lo ve, se elimina m con m, ¿no? Entonces, de aquí en adelante, para no dejar un numerito adimensional, cuando hablemos de valores que están en el radio, perdón, que están en una circunferencia, cuando hablemos de cosas que están dentro de una circunferencia, en este caso vamos a utilizar unidades como radianes, ¿no? Los radianes no son una unidad real, ¿no? No sirve, eso sí, los radianes no sirven para interpretar cosas que están dentro de una circunferencia, ¿no? Entonces, repito, de aquí en adelante, cuando hablemos del desplazamiento angular, podemos hablar de este desplazamiento angular en radianes. Claro está, y eso lo voy a poner aquí como información adicional, claro está, y es muy importante no olvidarse,
que cuando hablemos de radianes, entre radianes podemos irnos moviendo. Por ejemplo, de aquí en adelante, como usted sabe, si que un cuerpo se mueve desde un punto inicial y da toda una vuelta entera, una vuelta, para nosotros, de ahora en adelante, esa vuelta va a ser lo que nosotros conocemos como, en este caso, 360 grados, ¿sí o no? Si un cuerpo da toda una vuelta, nosotros vamos a decir que ese cuerpo se ha movido 360 grados, ¿no? Para nosotros es normal. Y también vamos a poder decir, ¿no? Si usted lo recordará, podemos también esos 360 grados tratarlos como que si fuesen 2pi radianes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los radianes no son una unidad convencional, ¿no? Del mismo modo se lo puede tratar como una especie de unidad angular. Repito, para nosotros los radianes, aunque realmente no sean unidad, los vamos a tratar como algo que nos permite, ¿no es cierto?, analizar variables dentro de una circunferencia. Si nosotros ya queremos ir a lo que nosotros hemos denominado movimiento rectilíneo, perdón, si rectilíneo no puede ser, porque estamos hablando de línea recta, ¿no? Estamos hablando del movimiento circular uniforme, o sea, los movimientos en línea circular o en línea curva, ¿no es cierto? Pero de manera uniforme, o sea, con velocidad constante, nosotros podemos definir lo mismo, ¿no? Vamos a tener una circunferencia, nos vamos a querer mover desde un punto θ1, ¿no? Desde un ángulo θ1 a un ángulo, por ejemplo, θ2, ¿no? A un ángulo, a una posición que está definida por el θ2, ¿sí, no? Vamos a ver por acá, esto sería como θ2, ¿no? Si esto es θ2, entonces yo puedo decir tranquilamente, obviamente ya lo tengo claro, de que este es el desplazamiento angular delta θ, ¿sí o no? Delta θ, ¿no? Si esto es delta θ, si este pequeño arco angular, vamos a decirlo así, es el delta θ que estamos conversando, y repito, nosotros queremos movernos desde este punto hasta este punto, pero con una velocidad justo en la línea curva, esa por cierto, para nosotros de en adelante, esa velocidad en línea curva la vamos a denominar como velocidad angular. Esta velocidad que está justo en la línea curva, la vamos a denominar velocidad angular. Si nosotros definimos como una velocidad angular, tenemos ese desplazamiento angular, la ecuación para el movimiento circular uniforme, la ecuación más sencilla, en este caso va a ser que ese delta θ, ese arco angular, ¿no es cierto?, va a ser igual a la velocidad angular, obviamente, por el tiempo en que yo me demore en ir desde el θ1 hasta el θ2, ¿no? Esta que está aquí es la ecuación ya del movimiento circular uniforme como tal. ¿Qué también es interesante de esta ecuación? De esta ecuación también es interesante recordar de que esta velocidad angular que he denominado W, ¿no? Esta velocidad angular, así como el delta θ, son cosas o son características o variables que son del círculo, ¿no? O sea, no puedo yo usarla para, por ejemplo, movimientos en línea recta, jamás, ¿no? Entonces, como son exclusivamente del círculo, en este caso yo voy a decir que la velocidad angular se la va a medir en radianes sobre segundo, ¿no? Esta para mí va a ser la unidad de, en este caso, la velocidad angular. ¿Por qué? Repito, en vista de que es una velocidad debería tener una especie de metro sobre segundo, ¿no? Pero repito, como en este caso realmente la velocidad angular solamente tendría segundos inversos, vamos a decir, para que no se confunda con otras cosas que vamos a conversar, también lo definimos como radianes sobre segundo, ¿no? Ok. Si ustedes ven, analógicamente, yo también puedo recordar una ecuación similar, pero para el movimiento rectilíneo uniforme, cuando es en línea recta. Nosotros decíamos que delta X es igual a velocidad lineal por tiempo, ¿no? Repito, de manera muy análoga, nosotros ahora en línea curva, vamos a decir así, en curva vamos a tener que la variación o el desplazamiento angular va a ser igual a la velocidad angular por tiempo. Muy congruentemente, ¿no? Obviamente el tiempo va a seguir estando en segundos, ¿no? El tiempo va a seguir estando en segundo. Esto ya ahorita no estamos viendo, lo que estamos realmente estudiando es verdad.
Con estas aclaraciones, con este feedback de lo que ustedes han de haber leído, me gustaría resolver este primer ejemplo. ¿Ya? Me gustaría resolver este primer ejemplo. ¿Qué dice? Una partícula se mueve desde el punto P1, ¿no? Una partícula se mueve desde el punto P1, que por cierto está aquí, ¿no? Y va hasta el punto P2, que en este caso está acá, ¿no? En este caso, en una pista circular de radio 3 metros. Nos dan que esta circunferencia tiene un radio de 3 metros, ¿no? Está en una pista como tal, ¿no? Entonces, ¿qué más dice? Que de P1 a P2 se han movido 0.5 segundos. Ahí está. Como se indica en la figura en la que estamos observando. Si el θ1, dice, si este punto, este ángulo θ1 es 15 grados, ¿no? Y el P2, en este caso sería el θ2, ¿no? El θ2 está en 45 grados, ¿no es cierto? θ1 y θ2, bueno, aquí estaría P2, acá estaría P1, aunque estaba escrito más abajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pregunta? Determina el desplazamiento angular, ¿no? Entonces, ¿qué yo hago? Un desplazamiento angular. Entonces, el desplazamiento angular de manera básica, ¿cómo yo lo puedo tener? Si usted lo puede notar, en este caso el desplazamiento angular. ¿Qué hemos definido el desplazamiento angular? Aquí está la ecuación, ¿no? Esta es la ecuación madre, o sea, la longitud de curva, ¿no es cierto?, dividido para el radio. Esto es cuando estamos hablando de un círculo, ¿no? Un círculo. Pero recuerde, todo desplazamiento, ¿no? Todo desplazamiento se lo define, recuerde cómo lo definimos ya previamente, ¿no? Definíamos que este θ es el desplazamiento angular, o sea, vamos a ver, este sería el desplazamiento angular, ¿no? Este pedacito que está aquí sería el desplazamiento angular. Este θ por sí solo, este delta θ por sí solo, ¿qué es? Por sí solo, sin mucha cosa. Ese desplazamiento angular, igual que el delta x aquí era igual por sí solo a la posición final menos a la posición inicial. En este caso, un delta por sí solo sería un θ final menos un θ inicial. ¿Ven? Esto es muy importante no olvidarnos, ¿no? No olvidarnos. Porque en este caso fácilmente nos dan θ1 y nos dan θ2. Entonces yo, el ejercicio A, yo simplemente lo encuentro como, en este caso sería θ2, que sería 45 grados, ¿sí, no? Sería θ2, que en este caso es 45 grados, menos θ1, que en este caso es 15 grados. En este caso, cuando yo resuelvo, me quedaría en este caso 30 grados. Pero, según lo que habíamos conversado, esto a mí no me conviene. ¿Qué no me conviene? No me conviene trabajar, cuando hablamos de sistema internacional, no me conviene trabajar en grados. Cuando hablamos de sistema internacional, no me conviene trabajar en grados. Entonces, para no trabajar en grados, ¿en qué tengo que trabajar? Yo realmente tengo que trabajar, según lo que habíamos conversado, yo tengo que trabajar en radianes. Entonces, yo me acuerdo, 360 grados es igual a 2 pi radianes, ¿no? 2 pi radianes. Ahí está. Y en ese instante yo voy a poder eliminar ese grado con los grados que tengo en la parte de acá abajo, ¿no? Y resuelvo, ¿no? Y resuelvo. En este caso, ¿cómo resolveré? Aquí quiero explicarles también algo, ¿no? Yo en la calculadora, ¿cómo voy a multiplicar? Yo voy a multiplicar el 30, lo voy a multiplicar para 2 y lo voy a dividir, cuando tenga ese resultado, para 360. ¿Se lo vieron? O es más, miren, más que multiplicar, miren lo que yo puedo hacer. Yo puedo simplemente simplificar mitad, mitad. En este caso quería 180, mitad 1, ¿no? Luego tercera 1 y en este caso es 60, ¿no? En otras palabras, ¿cuánto me quedaría? Noten lo que hago. Me quedaría pi sesentavos radianes, ¿no? Radianes. Y esta sería una respuesta bien expresada. Usted me puede preguntar a mí, profesor, ¿por qué usted no cogió en la calculadora y multiplicó 30, luego lo multiplicó para 2 y luego lo multiplicó para pi? Y a eso lo dividió para 360. En este caso me daría 0.52, ¿no es cierto? 0.52, 30 y tanto radianes, ¿no?
O sea, sí lo puedo hacer, porque el pi vale 3.14 y algo. Pero vamos a definir una realidad. Yo lo voy a decir clarito, espero que no se lo olvide. Cuando nosotros trabajemos con estas unidades de la circunferencia, repito, esas unidades de la circunferencia, en este caso estamos hablando de los delta teta, estamos hablando de los W. Cuando nosotros hagamos eso, para nosotros es más conveniente tener o expresar la respuesta con el número pi, que se visualice el número pi, que se vean los radianes o que se vean los radianes sobre segundos, por ejemplo, ¿no? Ah, pi sextos, pi centavos escribir. Ya me vi, aquí está. Está bien, gracias. No era 3 para 180, era 30 para 180, ¿no? Está bien, es 6 nada más. Gracias, Tigre, muy amable. Entonces sería pi sextos, así es. Gracias. Quedaría pi sextos radianes. Ese sería el delta teta. Lo recuerdo. No uso el pi. Lo dejo, los delta teta los dejo expresado en radianes. Eso como por ley, ¿no? Lo repito porque en los exámenes y en las lecciones van a haber opciones múltiples. Y usted no me va a tomar los 30 grados como respuesta, ¿no? No va a tomar los 30 grados, usted lo va a llevar a radianes y no va a escribir la respuesta, en este caso 0,52 radianes. Eso usted no va a escribir. Usted va a escribir pi sexto radianes, ¿no? Esa va a ser una respuesta correcta, simple, pero lo voy a recordar. Eso solo se trata por el hecho de que estos son valores que, o mejor dicho, variables que se definen dentro de una circunferencia, ¿no? Entonces necesitamos trabajarlos o expresarlos así. Dicho eso, como feedback o retroalimentación para ustedes, entonces ahora sí, vamos viendo el B. El B dice la rapidez angular. Rapidez angular, ya lo hemos conversado, velocidad angular, rapidez angular, lo hemos hablado como W. Cuando hablamos de rapidez angular, igual como cuando hablamos de velocidad y rapidez, esto siempre va a ser positivo, ¿no? Entonces, cuando ya me piden una variable como esta y estoy viendo que estoy moviéndome en movimiento circular uniforme, entonces yo puedo decir ese delta teta va a ser igual a la velocidad angular por tiempo. Entonces, yo ya conozco mi delta teta. Mi delta teta lo encontré bien, es pi sexto, ¿no? Pi sextos. Ese es mi delta teta. El W es lo que me están pidiendo. Y el tiempo, dicen que se demora ir de teta 1 a teta 2, se demora 0,50 segundos, ¿no? Entonces aquí lo multiplico, 0,50, ¿no? 0,50, que es lo mismo a un medio, ¿no? Bueno, entonces despejando me quedaría, ¿cómo me quedaría? Me quedaría pi dividido para 0,5 multiplicado por 6, ¿no? En otras palabras, ¿cuánto me quedaría? W me quedaría pi tercios, y bueno, ese sería el valor, pi tercios, ¿no? Lo que me quedaría. Pero recuerden, cuando ya tengo la respuesta, pongo yo los radianes, perdón un segundo, ya pongo los radianes sobre segundo, ¿no? En este caso pondría yo radianes sobre segundo. Ahí está. Y esta sería mi respuesta de B, ¿no? Los radianes sobre segundo. Ahí está. Lo voy a volver a decir. Delta teta radianes, W, en este caso sería rapidez angular o velocidad angular, lo vamos a analizar, ¿qué cosa? Lo vamos a analizar como radianes sobre segundo. Y recuerde, si usted quiere visualizar qué es lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo es de que de irme del teta 1 a ir al teta 2, me estoy yendo con una velocidad angular, que es una velocidad dentro del círculo, una velocidad de pi tercios radianes sobre segundo. Esta es, o esto es como me estoy moviendo, ¿no? Con esa velocidad angular. Por último, dice la distancia recorrida. Esa distancia recorrida entre ir de teta 1 a teta 2 es la longitud, ¿no? La longitud de esa línea curva. Eso es lo que está preguntándome, la distancia recorrida. Según lo que habíamos definido en la carilla anterior, donde yo le estaba recapitulando, recordando todo lo que está leído, según esto tiene que ser el valor de S, ¿se acuerdan? Porque ya es longitud, ¿no? Longitud como tal. Entonces, en este caso, ¿qué ecuación yo puedo utilizar? Puedo utilizar que el delta teta en un movimiento de círculo equivale a la longitud de la curva que yo recorro, la longitud
recorrida dividido para el radio, ¿no? Dividido para el radio. Justo ahí, en esa ecuación, yo tengo que seguir resolviendo, ¿no? En este caso, ¿cuánto era el delta teta? El delta teta ya la teníamos que era pi sexto, ¿no? En este caso estamos hablando de S, esta es mi pregunta, y el R en este caso era de 3 metros. Pongo 3 metros. Si yo despejo, me va a quedar que S va a ser igual a 3pi dividido para 6, ¿sí o no? Si yo simplifico, me quedaría pi medios. Pero usted no va a poner pi medios. Usted ahí sí va a coger el pi y lo va a dividir para 2. En este caso, la longitud de arco le va a quedar a usted 1.57 metros. ¿Sí lo vio? En esta ocasión, no me expresa o no me muestra la respuesta con el pi. En esta ecuación, usted pone el valor de pi, que es 3.1416, y un poco de números más, ¿no? 3.1415, y ahí sí un poco de números más. Yo lo pongo mejor 3.16, usualmente lo suelo usar yo. Pero bueno, en esta ocasión yo metí el valor directamente en la calculadora y lo dividí, ¿no? Directamente. Encuentro ya un número calculado, valga la redundancia, ¿no? En la calculadora. Entonces, y ahí en este caso, como es una longitud, me tiene que quedar en metros, ¿no? Si me hubiese pedido el radio también es una longitud en metros. Pero lo voy a volver a decir una vez más, porque aquí vamos a estar trabajando, en este capítulo, en el siguiente, lo vamos a estar trabajando, voy a repetir, vamos a estar trabajando con movimientos circulares. Lo voy a volver a decir, estas variables que son de círculo, variables de círculo como delta teta, W, en este caso rapidez angular, yo uso radianes sobre segundos y al mismo tiempo mi respuesta la dejo expresada en función de pi, ¿no? No calculo un valor final, sino que lo dejo expresado en forma de pi. Es una forma no más elegante, sino como más acorde a mostrar lo que realmente está pasando, ¿no? Estoy mostrando que W es una variable de una circunferencia. Muy bien. Antes de continuar, necesito saber si que alguno de ustedes tiene alguna duda de lo que acabamos de conversar, por favor. No, profe. Los demás, vamos a preguntar. Vamos a ver, ¿qué dice Bravo Hugo? Nunca lo he saludado, no hemos conversado con Bravo. Imagino que debe ser Bravo. No, profesor, yo no estoy bravo. Esa es. Sí hablamos Bueno, cuando estoy en el grupo, cuando estoy en los talleres, sí hablamos. Bueno, más o menos. Cuéntame, mijo, No, ¿alguna profe. novedad? No, por el momento sí todo claro. ¿Estamos claros por qué dejar expresado en forma de pi y en radianes, y en otras ocasiones, por ejemplo, en este caso, la longitud de la distancia recorrida la dejamos ya en metros? Y sí usamos ese valor de pi como un número. Sí está claro por qué, ¿no? Exacto, profesor. Alegro. Yo voy a tomar tu respuesta como que es la de todos los que casi nunca saludo. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece? Bueno, no es que yo no los salude, ¿no? Ustedes son a veces los exquisitos que se niegan a la amistad a uno. A ver, entonces, si todo está bien, vamos a darnos 5 minutos, solo 5 minutos, es necesario. Y yo quiero que en esos 5 minutos, por favor, resolvamos este pequeño ejemplo, ¿no? Todos, es súper pequeño y en 5 minutos podemos resolverlo. Tómese el tiempo y compruebe de que realmente entendió y de que puede manejar esta primera parte de este tema, ¿no? Con esto ya nos catapultamos a la parte, al pináculo, ¿no? Vamos a decir así del tema, ¿no? Entonces, 5 minutos, por favor, si fueran tan amables, necesito que ustedes practiquen y resuelvan este ejemplo, ¿ya?
Ok. Entonces, ¿cuánto les ha ido quedando? ¿Me pueden ayudar, por favor? ¿Cuánto les ha ido quedando? ¿Qué valores tienen en las opciones A, B y C? En la primera me salió 150 radianes. Ok. ¿Alguien más? En la segunda y en la tercera, 150, falta B y C. ¿Ok, Amy? Tiene 150 En la metros. 150 metros primera, no, Amy, ¿no? No puede ser metros jamás. Mira, ve, desplazamiento angular. Quizás escribiste mal, ¿no? Pero recuerda que metros no puede ser. Ya, Amy. Bueno, todos, ¿no? En la tercera, ¿cuánto te quedó? Alguien estaba comentándonos. sí, profe, que en la primera a mí me dio 5 pi sextos radianes. Me quedó 5 pi sextos radianes. Ok, ok. Voy a hacer solo esa primera. Si ustedes notan, las demás son simplemente conversiones, ¿no? Hay que transformarlo a grados y a revoluciones, ¿no? Entonces, vamos a ver. La rapidez angular de una patinadora es de 15 radianes sobre segundo. Y luego, de 10 segundos, calcular el desplazamiento angular. Entonces, yo esto lo puedo calcular simplemente con la velocidad angular multiplicado para su tiempo, ¿no? Entonces, este desplazamiento angular que me piden, simplemente yo lo calculo con W, que es 15 radianes sobre segundo, tengo ese 15, ¿no? ¿Sí? Radianes sobre segundo ya me dan, y luego lo multiplico para el tiempo. En este caso el tiempo es 10 segundos. ¿Sabe qué, Tigre? No importa quién, no recuerdo tu nombre, sí es, el delta teta sí es 150 radianes. Mira, ve, porque aquí es radianes sobre segundo multiplicado por tiempo me queda en radianes, y en radianes es lo que yo estaba pidiendo en la primera opción. Luego hay que transformarlo de radianes a grados y luego a revoluciones, ¿no? Y estoy seguro que algunos pueden tener problemas con estas revoluciones, ¿no? ¿Y cuántas revoluciones era una vuelta? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que una vuelta, ¿no? Era igual a 360 grados, era igual a 2 pi radianes, y que también es igual Una revolución. a una revolución. Ahí está. Una revolución es prácticamente una vuelta, ¿no? Ah, ok. Ese 5 pi sextos creo que es de estos otros, de estas otras respuestas. Yo pensaba que era la misma A. Perdón. Ok. Continuemos con el movimiento circular uniforme, ya que hay unas descripciones adicionales, ¿ya? Hay unas descripciones adicionales que me gustaría vehementemente que usted pueda trabajar, ¿ya? Hay unas descripciones adicionales. Entonces, veamos esto. De ahora en adelante, como estamos trabajando en movimiento circular, bueno, realmente esto que voy a explicar ahora casi se puede aplicar a cualquier tipo de movimiento, por eso pongo parámetros adicionales. De los movimientos circulares, creo que yo lo voy a quitar, lo voy a acomodar porque, a ver, quito, primero quito, ahí está. Yo lo voy a acomodar porque de los movimientos circulares realmente, ¿no? Ahí está. ¿Qué parámetros adicionales vamos a observar? Entonces, cuando nosotros nos movamos en movimientos circulares, cualquiera que sean, hay cosas que siempre van a ser igual. Imaginemos que estamos en este punto y queremos volver hasta el mismo lugar, ¿no? O sea, damos una vuelta entera, ¿sí la cachan? Imaginemos que damos una vuelta entera. De ahora en adelante, escúchalo bien cómo lo vamos a definir para que se haga fácil. De ahora en adelante, ¿no es cierto? El tiempo que se demore un cuerpo en dar una vuelta, nosotros lo vamos a denominar periodo, ¿no? Entonces, si yo me demoro 20 segundos en dar una sola vuelta, a ese valor, 20 segundos, yo diré que mi periodo es igual a 20 segundos, ¿ya? Sin ningún problema.
Si yo me demoro 5 segundos en dar una vuelta, mi periodo de cuánto es? 5 segundos. Una vez definido el periodo, también me gustaría definir lo que se conoce como frecuencia. La frecuencia, para algunos va a ser más importante que otros aprender y entender bien qué es la frecuencia, pero por lo pronto vamos a decir que la frecuencia es el inverso al periodo. Usted va a definir, encontrar cuánto tiempo se demora una vuelta, eso sería el periodo, y usted lo va a poner en esta ecuación y va a coger 1 dividido para ese tiempo y va a tener el valor de la frecuencia. Si usted lo analiza bien, voy a tener 1 sobre segundo. Y en este caso, para hablar de frecuencia, no le voy a poner radianes, porque si no me puedo equivocar con la frecuencia angular, o rapidez angular, o velocidad angular que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, no vamos a poner radianes, solamente vamos a poner 1 sobre segundo, y algunos a ese 1 sobre segundo lo denominan también los famosos hertz, ¿no? Yo puedo decir 200 hertz, eso estoy diciendo realmente que mi frecuencia es de 200, ¿no? O sea, 1 sobre segundo. Ok, definido ya el periodo, sabiendo qué es el periodo y sabiendo que la frecuencia es inverso del periodo, entonces vamos a definir cositas, repito, que para nosotros son un poco importantes, ¿no? Por ejemplo, en un punto cualquiera, en un lugar cualquiera, por ejemplo, en un lugar cualquiera, yo puedo definir mi forma de calcular esta velocidad angular, ¿no? Yo puedo definir mi forma de calcular esta velocidad angular y vamos a tener ahora 2 formas adicionales a la de movimiento circular uniforme, que es esta que está aquí, ¿no? A ver, déjame ver. Sí, a esta que está aquí. Adicional a esta, vamos a tener 2 formas adicionales a esta, en el cual yo voy a poder calcular mi velocidad angular dentro de una trayectoria circular, ¿no? Esas 2 formas van a ser, voy a coger el 2, lo voy a multiplicar por el pi, y lo voy a multiplicar directamente por la frecuencia. Que si usted reemplaza, en vez de la frecuencia, usted le pone el periodo, usted ahora va a tener es 2pi dividido por el periodo. O sea, nada del otro mundo. ¿Se dio cuenta? Estas serían 2 formas para yo también, de manera directa, ¿no? Rápidamente poder calcular mis velocidades angulares. ¿Sí la vio o no la vio? Esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante. Del mismo modo, hay otro parámetro adicional que también se lo mide para todo tipo de movimiento circular. Para todo tipo de movimiento circular. Es lo que se conoce como la aceleración centrípeta. Si yo estoy, por ejemplo, en esta posición teta, cualquier teta, ¿no? Yo tengo obviamente aquí mi radio, ¿sí, no? Mi radio R. Ya. Por lo pronto, y aquí es donde tengo la desventaja por el hecho de que estoy virtual y ustedes no me pueden ver, ¿no? Porque a mí me gusta hacer algunas morisquetas, ejemplos personales para que usted pueda entender esto mejor. Pero básicamente, un cuerpo que se está moviendo, ¿no es cierto?, en forma circular, que se está moviendo así, ¿no? Este cuerpo, para que se mueva así, obligatoriamente, o mejor dicho, para que se pueda mover así, va obligatoriamente a sentir algo que se conoce como aceleración centrípeta. Miren, por lo pronto no se los digo, pero realmente esto es una fuerza centrípeta. Eso lo vemos luego. Pero realmente sí siente una fuerza centrípeta. Y cuando existen fuerzas, ustedes van a aprender en el siguiente capítulo, obviamente se generan aceleraciones. Entonces, por lo pronto, ¿qué vamos a decir? Para que este cuerpo se pueda mover de manera circular, este cuerpo obligatoriamente debe de sentir una aceleración centrípeta, que apunta ¿hacia dónde? Hacia el centro, ¿no? Eso quiere decir que si yo quiero analizar este punto que está acá, este punto que está acá también me va a mostrar una aceleración centrípeta que apunta hacia el centro. Siempre va a apuntar hacia el centro, por lo cual le van a poder hacer esa pregunta, le van a poder decir, en el punto teta tanto, ¿cuál es la aceleración centrípeta? Ah, ya. Lo que sí tienen que saber es que si estamos hablando que estamos moviéndonos con velocidades angulares constantes, lo que usted tiene que saber es que si la velocidad angular es constante en todo el tramo la aceleración también, la aceleración centrípeta también es constante, ¿no? Eso es importante. Definido eso, le voy a escribir aquí 2 ecuaciones para poder hallar esta aceleración centrípeta. 2 formas de hallarlo. Sencillas, son sencillas. La primera, la más cotidiana, es la aceleración centrípeta es igual a la velocidad constante angular elevada al cuadrado y multiplicada para el radio. Esta
es una ecuación muy importante, ¿no? Usted va a tener la carretera, la pista de patinaje, la cuerda amarrada a una piola y usted va a estar dando vueltas, ¿no? Y cuando está dando vueltas, ¿no es cierto? Usted puede encontrar su radio. Aquí está su radio. Y usted al mismo tiempo, si ya le dan una velocidad angular con la que se está trabajando, usted va a poder utilizar esa velocidad angular, la eleva al cuadrado y eso multiplica y va a tener la aceleración centrípeta. Es importante que cite, ¿no? La aceleración centrípeta, al no ser una variable dentro de la circunferencia, la aceleración centrípeta se mide como metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Eso quiere decir que estos pi radianes que usted meta aquí por W al cuadrado, ¿no? En W, eso tiene que meterlo como número, ¿no? Ok, sigamos. Del mismo modo, hay otra forma de calcular la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta también se la puede calcular como la velocidad tangencial de un cuerpo elevado al cuadrado dividido por el radio. Y aquí viene algo que quiero que usted lo aprenda de una sola vez, ¿no? Velocidad tangencial. ¿Qué es esa velocidad tangencial? La velocidad tangencial, por ejemplo, en un punto cualquiera, imaginemos que nos estamos moviendo, ¿no es cierto?, en este sentido, en sentido antihorario, tal y como se visualiza aquí W. La velocidad tangencial en un punto es una velocidad que va en el sentido, por eso se llama tangencial, ¿no? En sentido de la tangente en ese punto, en este caso algo así, ¿no? Y es una cantidad externa al círculo, ¿no? Por lo cual la velocidad tangencial se mide en metros sobre segundo, ¿no? Por si acaso, ¿no? La velocidad tangencial en metros sobre segundo. Pero, repito, es una forma visual de cómo se puede ver este vector velocidad tangente a un punto. Escuche bien, y es posible, si puede anotar, lo notas, ¿no? Le voy a dar un spoiler, ¿no? Un spoiler que le puede salvar su pre. Anote esto. ¿Cuál es ese spoiler? Esa velocidad tangencial en el punto, por ejemplo, de una rueda, en el punto, por ejemplo, de una llanta de bicicleta, esa velocidad tangencial que usted encuentra ahí en ese extremo del movimiento circular, esa velocidad tangencial es la misma velocidad tangencial que puede tener la llanta de un carro en el centro de su bicicleta, su carro, su llanta. Repito, este pequeño tip que le acabo de dar, literalmente le puede salvar, ¿no es cierto?, cualquier situación que se pueda presentar luego. O sea, en magnitud, ¿no? Aquí en una velocidad tangencial, si hablamos vectorialmente, no es igual a una que esté completamente horizontal. Pero en forma de magnitud, en forma de rapidez, es la misma. Ok, eso fue un spoiler, ¿no? Ya vamos a trabajar, yo me estoy asegurando, he organizado para que entre esta clase y la siguiente, esto de movimientos circulares quede bien claro, ¿no? Me pienso que intento que usted tenga la forma más clara posible, ¿no? Es un valor constante la velocidad tangencial siempre y cuando la velocidad angular con la que me esté moviendo sea constante. Y lo vamos a ver eso mejor en la siguiente clase, ¿ya? Pero te respondo desde ahora, Nuri, creo que eras, ¿no? Sí. Gracias por tu pregunta, Nuri. Cuando yo combino estas dos ecuaciones, me da una ecuación muy interesante. Me suele decir que la velocidad tangencial yo también la puedo encontrar cuando yo resuelvo o analizo, multiplico la velocidad angular por el radio. Esta última ecuación es una ecuación bastante importante porque realmente está explicando el comportamiento real o la distribución de las velocidades de manera real. Vean esto, vean esto. Imaginemos que yo, por ejemplo, quiera irme desde este punto a este punto, ¿no? Entonces, como usted lo puede ver claramente, imaginemos que tengo yo diferentes radios, ¿no? Diferentes radios hasta llegar al punto, ¿no? Diferentes radios. Entonces, si yo evalúo en este primer radio, yo analizo el comportamiento de sus velocidades, yo me voy a dar cuenta de algo muy importante. Lo primero que yo me voy a dar cuenta es que en cualquier radio, en el radio 1, en el radio 2 o en el radio 3, en cualquier parte la velocidad angular es la misma. Solo primero. Y lo segundo que yo voy a aprender en cuanto a este diagrama es de que en cambio la velocidad tangencial
En cambio, la velocidad tangencial va a ir variando. Va a ir variando. En este caso, yo podría decir, si yo tengo esta W que es constante, cuando yo tengo radios más alejados, ¿qué va a suceder? Estas velocidades tangenciales van a ser cada vez más grandes, ¿no? Estas velocidades tangenciales cada vez van a ser un poco más grandes. Esto, estamos hablando de un disco quieto no móvil, ¿no? Un disco quieto no móvil, no estamos hablando de una llanta de carro o de bicicleta. Cuando hablábamos de carro y bicicleta decíamos que las velocidades tangenciales encontradas en los puntos eran exactamente iguales a las velocidades internas. En este caso, por ejemplo, una rueda moscovita, estamos hablando de un disco o de un platillo que esté rotando, ¿no? Si usted lo nota, entre más grande es este radio y esta velocidad angular se conserve, la velocidad tangencial va a ir creciendo, ¿no? Mayor sea el radio, entonces mayor tendré velocidades tangenciales. Ahí está. Listo, tigres. Para que esto quede aún más claro, para poder utilizar las últimas cosas que hemos conversado, vamos a resolver este ejemplo, espero en su totalidad. Perdón un segundo, muchachos, es que ahorita me acabo de dar cuenta de que tengo el ejemplo, pero no tengo espacio en donde resolverlo. Déjenme hacerlo más pequeñito, ya un ratito. A veces son cosas que suceden, ¿no? Ahí está. No tengo dónde resolvérselo. Ahí. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Ahí es mejor. Ok. Si nos falta espacio, igual le hacemos espacio en algún lugar. ¿Qué dice? Las llantas de un automóvil tienen 60 centímetros de diámetro, ¿no? Entonces este automóvil, aquí está, ¿no? 60 centímetros, que tranquilamente yo, para hacerlo mejor, yo puedo decir que el diámetro, en este caso, es de 0.6 metros. Ese sería el diámetro. Y si yo quiero, por ejemplo, saber su radio, yo puedo decir que su radio es 0.3 metros, ¿no? Solo por si acaso, ¿no? Entonces, ¿qué más dice? Las mismas realizan 40 revoluciones mientras el automóvil se desplaza a velocidad constante durante 10 segundos, ¿no? Dice, esta llanta, ¿no es cierto? Porque es una llanta de un automóvil, ¿no? Realiza, ¿no es cierto? 40 revoluciones, mientras que ese auto se está moviendo a una velocidad constante, ¿no es cierto? Y este automóvil, ¿no es cierto?, se ha movido 10 segundos. ¿Qué pregunta? Lo primero, determine el periodo de rotación de las llantas, ¿no? Determine el periodo de rotación de las llantas. El periodo, ¿no? El periodo. Ok. No les di una ecuación, no quería darles una ecuación, pero parece que para este ejemplo vamos a necesitarlo, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos definido el periodo? El periodo era el tiempo que se realiza en dar una sola vuelta. Para este ejemplo, me ponen, en vez de vueltas, me ponen revoluciones, que es prácticamente lo mismo, ¿no? 40 vueltas ha dado, 40 vueltas o revoluciones. ¿En cuánto tiempo? Lo realizó en 10 segundos. O sea, se demoró 10 segundos y entregó, ¿no es cierto?, las 40 vueltas. Entonces, para yo hallar el periodo, recuerdo que la definición era la cantidad de tiempo que se demora a dar una sola vuelta. Entonces, para mí, este tiempo para dar una sola vuelta es lo que yo necesito encontrar. Con esta simple reglita de 3, por ejemplo, para no tener que aprenderse ningún tipo de ecuaciones, con esta reglita de 3 yo puedo poner 10 sobre t igual a 40 sobre 1, ¿no? Y si yo despejo, yo puedo decir tranquilamente que t, en este caso, a ver, déjame despejar acá de una vez, t sería igual, en este caso sería a 10
multiplicado por 1 y dividido para 40, ¿no? Yo vengo y simplifico y t es 0.25 segundos, ¿no? Ese sería el tiempo en que yo me demoraré en dar una sola vuelta. Me bastó simplemente con hacer una reglita de 3 o leer en el texto para darme cuenta, acorde a la definición de lo que es un periodo, repito, el periodo básicamente ¿qué es? El tiempo que me demore dar una vuelta. Y en este caso he encontrado que es 0.25. Eso sería el literal A. Con ese literal A yo puedo encontrar fácilmente el literal B. ¿Qué dice el literal B? La frecuencia de rotación. ¿Y cómo se resolvía la frecuencia? La frecuencia era simplemente 1 sobre el periodo. Y así yo resolvía. La frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, en este caso 0.25, ¿no? Yo diré entonces que la frecuencia es igual a 1 sobre 0.25. En este caso creo que me queda 4, ¿no? 1 sobre 0.25 sobre 0.25, perdón, es 4. Así es, ¿no? Esto sería 4, 1 sobre segundos o 4 Hz, ¿no? 4 Hz. Esa sería la opción o la respuesta de la pregunta 2. Luego me preguntan, la rapidez angular de las llantas, ¿no? La rapidez angular de las llantas. ¿Se dan cuenta? La rapidez angular. Y como ustedes ya lo vieron, recién lo usamos, voy a hacer aquí el literal C, ¿no? Yo la rapidez la puedo resolver de dos nuevas maneras, de manera rápida. Yo voy a utilizar la primerita, por ejemplo, voy a utilizar esta, W, que es la velocidad angular, ¿no? La rapidez angular, velocidad angular o frecuencia angular, también se la conoce, es igual a 2pi multiplicado por la frecuencia. Esta es una forma, ¿no? Si yo simplemente reemplazo, en este caso quedaría ¿cuánto? 2pi multiplicado por la frecuencia, que en este caso es 4, yo diría entonces que mi velocidad angular es 8pi radianes sobre segundo, ¿no? Y esta sería mi respuesta, ¿no? Y recuerden, cuando hablamos de velocidad angular, como es una propiedad dentro del círculo como tal, yo lo dejo en términos de pi y lo dejo en radianes, en este caso radianes sobre segundo. Cuando ya tengo la velocidad angular, ahora voy a hacer el literal, luego el D, toca, ¿no? El literal D. Entonces, el literal D, ¿qué me dice? La rapidez tangencial, o sea, la velocidad tangencial de un punto en la periferia de la llanta. O sea, que en cualquier punto de la llanta, ¿cuál es su velocidad angular? Es lo que me preguntabas, Nuri, ¿no? En este caso, como estamos hablando de velocidades angulares que son constantes, ¿no? Yo puedo sacar cualquier velocidad angular de cualquier punto y obviamente todas son las mismas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de velocidades angulares iguales, o sea, constantes, que no cambian. ¿Qué ecuación me puede servir? ¿Qué ecuación me puede servir? Me puede servir la última de las últimas ecuaciones. Por ejemplo, la velocidad tangencial es igual a ¿qué? A W por el radio. Esta última ecuación, mire cómo me puede servir ahora para hacer todo más fácil. Yo simplemente reemplazo cuánto era mi velocidad angular, en este caso era 8pi, ¿no? Y el radio, en este caso ya es radio, no es diámetro, no es 0.3. En esta ocasión, me tiene que quedar un valor en metros sobre segundo, recuerden, porque es velocidad como que si fuese lineal, en línea recta. Entonces yo pongo en la calculadora 8, lo multiplico para 0.3 y al mismo tiempo lo multiplico para el número pi y me da ya un número completo, que en este caso es 7.54 metros sobre segundos. ¿Sí lo vieron? Metros sobre segundo. La letra E. Miren, chicos, yo al final les voy a preguntar si tienen alguna duda, ¿no? Estamos con el tiempo y ustedes verán que necesito enseñarles, quiero enseñarles, ¿no? Siempre es mi deber, entonces, aunque tengamos que hacer un taller más cortito de lo normal, ¿no? Pero me voy con la gratificación de que quiero enseñarles, ¿no? De que termino de explicarles en detalle. Entonces, la rapidez tangencial ya la encontramos. Ahora vamos a analizar ¿qué cosa? Dice, la magnitud de la aceleración centrípeta de una partícula en la periferia. Entonces, como en todos los lugares tenemos velocidades angulares iguales, velocidades tangenciales iguales, también tenemos aceleraciones centrípetas iguales. Y teniendo dos ecuaciones para hacer aquello, ¿no? Teniendo esas dos ecuaciones, uso cualquiera de las dos.
Cualquiera de las dos. En esta ocasión voy a utilizar, bueno, una que, como estamos utilizando por primera ocasión la velocidad tangencial, usemos esa, ya, velocidad tangencial al cuadrado, dividido por el radio. Entonces, mi aceleración centrípeta, en este caso me va a quedar 7.54 elevado al cuadrado, dividido para los 0.3. Entonces, esa aceleración centrípeta, ¿a qué va a ser igual? Va a quedar, ¿no es cierto?, 7.54 elevado al cuadrado, y a esto lo divido para 0.3. En este caso me va a quedar una aceleración centrípeta grande, una aceleración de 189.51 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí estaría, en este caso, la respuesta. Por último, antes que comencemos a conversar, voy a poner un literal F, que no está aquí. Y voy a preguntar, deme por favor, ¿no es cierto?, en todo este análisis que hemos hecho, ¿cuánto se ha desplazado linealmente hablando, ¿no? Se ha desplazado linealmente el auto. ¿Sí lo vieron? ¿Sí cachan la pregunta? A partir de este análisis, de estas multiplicaciones, de este estudio que le hemos hecho a las características del movimiento circular de esta rueda, yo les acabo de preguntar, este carro, ¿cuánto avanzó? ¿Sí lo vieron? ¿Cuánto ha avanzado en línea recta? O sea, desde aquí hasta dónde el man ha avanzado. ¿A qué parte llegó? ¿No? Porque es una rueda, pues, ¿no? Una rueda de un auto. Entonces, si ya analizamos las características de la rueda en movimiento, entonces, ¿cuánto quedaría? No es difícil. Yo se los dije. Para ver longitudes de línea recta tengo que utilizar mi delta X. Y ese delta X, estamos hablando de que aunque se mueve circular es uniforme, significa que también lineal es uniforme. Y voy a utilizar delta X es igual a la velocidad en X por tiempo. En este caso, yo también se los comenté. Cuando tenemos un auto, ¿qué les dije? Este delta X va a estar dependiendo de esta velocidad en X. Esta velocidad en X es mi velocidad tangencial. Y yo puedo utilizar aquí el 7.54, lo utilizo multiplicando para los 10 segundos que duró todo este movimiento, este trabajo, esta cosa que hemos estado trabajando. Y en este caso me queda de que este carro se ha movido linealmente 75.4 metros. Este mismo chiste lo pueden hacer para las bicicletas, para casi 60 metros, tigre. Entonces, usamos la misma velocidad tangencial, como que si fuese la velocidad lineal del auto, la velocidad tangencial de la llanta, uso como que si fuese la velocidad del auto, y listo. Ahora sí, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Alguna opinión? ¿Alguna situación? Tigres, ¿me cuentan? Tengo una, no escuché bien la parte final de la velocidad tangencial, puede ser igual a la velocidad lineal del auto, creo que dijo. Eso lo dije, así es, mijo. También lo dije cuando lo estaba explicando, pero quise nuevamente ponerlo en ejercicio. Así es. Ah, ya, gracias. Sí, Nuri, se usa siempre la velocidad tangencial. Cuando tenemos en cambio movimientos circulares variados, con velocidad variada, ya no se puede utilizar la velocidad de cinemática, ¿no es cierto? Ya no se puede utilizar esa velocidad F, esa ecuación F, ¿no? Y ahí se cae este principio. Solo sirve aquí, ¿no? Solo sirve aquí en las llantas de una bicicleta, de un carro, en la rueda, de un camión, no sé, que se esté moviendo a velocidades constantes, con obviamente circulares también constantes. Y ahí se usa eso, ¿no? Velocidad tangencial, uso la velocidad del auto. Va a servirle, tigre. Para eso yo estoy, no se olviden. En el variado sería la aceleración lineal. Podría utilizar la aceleración lineal, así es, para las ecuaciones de aceleración de los movimientos variados en línea recta, así es.
Ya, ok. Buena pregunta, muy avanzada para este momento, pero buena pregunta. Se correlaciona, ¿no? Así es. Una buena extrapolación. Porque ahí la aceleración sería constante, así como la aceleración en el movimiento circular uniforme también sería aceleración constante. ¿Quién me hizo esa pregunta? Yo, Ringifo. Reginfo. Bien, Tigre. Muy bien. ¿Alguna otra duda, Tigres? Yo tengo otra duda, o sea, es algo sobre la velocidad tangencial. Si, si el auto está en movimiento y analizamos en varios puntos, como la velocidad tangencial es un vector, entonces la velocidad tangencial cambia, ya que la dirección donde apunta el vector va cambiando, ¿o no? Claro, pero estamos hablando aquí de la rapidez. O sea, realmente es una magnitud de la velocidad tangencial para hacer puntar. Lo que tú dices tienes razón, porque una velocidad es vectorial. Está bien, va cambiando en diferentes puntos que lo vean en cuanto a dirección y sentido, ¿no es cierto? Pero en magnitud no. En magnitud no cambia alrededor, por ejemplo, ahora lo cambiaría la magnitud en diferentes radios, que era lo que expresaba cambio.